sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella tú nos hablas, Señor. Te pedimos que puedas, Señor, estar hablando a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades, Señor, y que cada persona que está acá, Señor, pueda salir de este lugar desafiado, Señor, habiendo entendido y comprendido tu mensaje. También dispuesto, Señor, también a vivir conforme a lo que dice tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Tomamos asiento. Muy bien, ahí acabamos de leer uno de los pasajes más hermosos, ¿no?, que tenemos en el Nuevo Testamento. Ahí el apóstol Pablo no solamente va a comenzar a hablar acerca de lo que es la persona de Cristo, sino que también va a dar un mensaje importantísimo a la iglesia en ese entonces. Pero antes de comenzar en el pasaje me gustaría comenzar con una pregunta y a la vez con una historia, con una anécdota. Ahora, ¿con cuánta frecuencia nos encontramos, ¿no?, observando las vidas de otras personas, anhelando, deseando tener algo que los demás tienen? Creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Vemos algo que tienen las otras personas, lo anhelamos, lo deseamos, y con frecuencia nos pasa eso en nuestras vidas. Ahora, frente a esto, en una reunión ahí se encontraron en un mismo lugar un niño, aproximadamente 10 años, un adolescente, aproximadamente 15, 16, 17 años, un hombre adulto de 35 años, 40 en adelante, y un anciano, un hombre de edad adulta, ¿no?, ahí de 80, 75 años. Cada uno no se comunicaban entre ellos, pero observaba la vida del otro. El niño, ¿sí?, miraba ahí al adolescente de 15 años y decía: ¿cómo me gustaría tener permisos para salir como él? ¿Cómo me gustaría tener la edad que tiene él para poder tener un teléfono celular, para poder hacer lo que ellos hacen? Ahora el adolescente, cansado de tantos retos, cansado de tantos límites que le ponen los padres, en un momento dijo: estoy cansado, espero ser un hombre adulto como esta persona, tener 35, 30 años, poder irme de esta casa, vivir solo y sin que nadie me diga lo que tengo que hacer. El hombre adulto, ¿no?, ahí mirando al anciano, decía: ¿cómo quisiera tener la vida que tiene él, ¿no? Jubilado, se levanta a la hora que quiere, ¿sí?, puede hacer lo que quiere su vida, duerme, descansa. Ahí lo vemos en el verano tomando mates desde temprano, ahí en su reposera. En cambio, el anciano miraba la vida del niño y decía: ¿cómo quisiera volver a tener la misma edad que tiene él? Para quizás no cometer los mismos errores, disfrutar la vida de otra manera. Ahora, no sé si se dieron cuenta, pero cada uno deseaba tener la vida del otro. Cada una de estas personas miraba la vida de la otra persona y se sentía como que necesitaba y deseaba tenerlo. Ahora, frente a esto, leía una hermosa frase de Leonardo Boff que dice así: todo niño desea ser un hombre. Todo hombre anhela, desea ser un rey. Todo rey quiere ser un Dios, pero solamente Dios quiso ser un niño. Lo vuelvo a repetir. Todo niño quiere ser un hombre. Todo hombre quiere ser un rey. Todo rey quiere ser un Dios, pero solamente Dios quiso ser un niño. Lucas, en el capítulo 2, versículo del 1 al 7, ahí hacia el final del pasaje, describe de esta manera el nacimiento de Cristo. Aconteció que mientras ellos estaban allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz María a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto y hablando acerca del nacimiento de Cristo? Porque si bien el nacimiento de Cristo tiene implicaciones históricas, ¿no?, tiene también implicaciones doctrinales, pero también nos guía y tiene un camino que nos guía hacia una palabra que quiero que recordemos el día de hoy, que es la humildad. Claro, ahí sí nos damos cuenta cómo lo describe Lucas: el Dios eterno, creador de todo, Rey de reyes, ¿no?,
naciendo y teniendo que pasar ahí por la gestación de esos 9 meses, naciendo como cualquier ser humano común y corriente como nosotros. Pero no solamente habla de humildad y de grandeza, sino que también lo que me llama la atención del nacimiento de Cristo, queridos hermanos, es que en el nacimiento de Cristo nos damos cuenta de que nosotros no podíamos salvarnos. Dios tuvo que tomar cartas en el asunto, Dios tuvo que mirar al hombre imposibilitado de llegar a Él, imposible de salvarse a sí mismo, y tuvo que tomar forma de hombre, forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, no sé si se han dado cuenta, pero acá en los versículos que acabamos de leer, anteceden algunos otros. El apóstol Pablo primero realiza un llamado a la iglesia de Filipos para después darle un ejemplo, que es el que acabamos de leer. Fíjense lo que dice el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, dice él. ¿De qué manera? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo llama a la iglesia de Filipos a que sean unidos, que sientan lo mismo, que vivan en unidad. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos vivir en unidad? La respuesta está en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien como con humildad. Ahora, la definición que establece el apóstol Pablo acá de la humildad es grandiosa. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Ahora me encanta porque no solamente realiza el llamado a la unidad y a vivir en humildad, sino que lo que hace el apóstol Pablo es decirlo, bueno, no solamente quiero que vivan en humildad, sino quiero que imiten el ejemplo tangible de la humildad, que es la persona de Cristo. Entonces, por eso dice el versículo 5, haya pues este sentir en ustedes que hubo también en Cristo. Y ahí comienza a relatar las acciones o el ejemplo de Cristo. Ahora, qué importante es pensar en que acá el apóstol Pablo nos llama a imitar el ejemplo de Cristo en relación a la humildad. Ahora, ¿de qué forma yo puedo vivir de manera humilde? No pensando en mí mismo, sino pensando en otros. No pensando en lo que yo necesito o en mi propio beneficio, sino mirando por el beneficio de los otros, mirando por el bienestar de otros. Ahora, el núcleo central es el versículo 5, el que acabamos de leer. El corazón de este pasaje es el versículo 5, porque fíjense lo que dice. Haya pues en vosotros, le dice, este sentir que hubo también en Cristo. Ahora, esta idea de sentir también tiene la idea no de un sentimiento, sino también la idea de una actitud. Es decir, que antes de la creación del mundo, Dios le había encomendado a Cristo que haga una tarea. Y la única manera por la cual Cristo, y la única manera que Cristo tuvo para poder realizar esta tarea, era abrazando esta misión que le había pedido Dios. Es por eso que habla de actitud. Cristo tuvo una actitud, un sentir, un pensar y un actuar que le permitió abrazar la misión que Dios le había pedido. Ahora, otras versiones dicen, tened continuamente, perseverar en esta idea, en vuestro ser interior, la forma de pensar que también tuvo Cristo. Otra versión también dice, haya en vosotros esta manera de pensar. Ahora quiero aclarar algo, no está hablando solamente de un pensamiento el apóstol Pablo. No es que Cristo pensó en sacrificarse, en humillarse y en tener humildad por otros, sino que lo que hizo Cristo fue tomar cartas en el asunto y tener una actitud que le permitió actuar conforme a ella. Ahora fíjense que el apóstol Pablo acá relata un descenso, una escalera ahí en descenso, porque primero habla de que Dios, el Dios eterno, el Rey de Reyes, creador absolutamente de todo, tuvo que nacer como un bebé necesitando de otros. Número 2, de hombre, ¿no? Conforme iba creciendo, de hombre, tuvo que pasar a ser un hombre obediente a Dios en su misión ¿de qué? De salvar a otros. Pero no solamente esto, sino que el versículo ahí 8 nos aclara de que este hombre obediente pasó a humillarse hasta la muerte más terrible de todas. Ahora,
¿Por qué menciono esto? Porque ahí conforme vayamos avanzando en el texto, nos vamos a ir dando cuenta de que el apóstol Pablo no solamente describe la actitud que tuvo el Hijo de Dios en haciéndose hombre obediente y un hombre obediente hasta morir, sino que la implicación más grandiosa que tiene este texto es no solamente que nos enseña a nosotros el camino de la vida cristiana, sino que nos recuerda con claridad cómo tenemos que vivir, porque nuestro Maestro, nuestro Señor, vivió de esta manera. Ahora el versículo 6 dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que fíjense lo que hizo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Primer aspecto que vamos a ver en esta tarde, el Dios eterno que se hizo hombre, pero número uno, que no se aferró a lo suyo. No solamente el texto nos muestra a un Dios grande, sublime, eterno, creador absolutamente de todo, Rey de reyes, Señor de señores, que lo que hizo fue no aferrarse a algo propio. No sé si están comprendiendo el mensaje que está queriendo transmitir el apóstol Pablo. El creador de todo, el Dios de dioses, Rey de reyes, creador absolutamente de todo, se tuvo que hacer hombre para poder llegar a nosotros. La única manera en que el hombre, pecador, sin posibilidad alguna de salvación, pueda llegar a tener la posibilidad de acercarse a este Dios, era porque Dios tomó cartas en el asunto. Nosotros no hicimos nada. Él lo hizo todo. Pero acá el texto habla, ¿no?, de un Cristo, de un Hijo de Dios antes de la encarnación, ¿no? Ahora, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, lo describe de esta manera. Cuando hablamos de que Él existía siendo en forma de Dios, antes de encarnarse, antes de nacer, Él era Dios. Porque fíjense lo que dice ahí Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo y Cristo era con Dios, y este Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Fíjense el versículo 3 dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Impresionante. Está hablando de este Cristo antes de hacerse hombre, existiendo en la eternidad con Dios, que incluso fue un agente en la creación, tomando forma de hombre, tomando forma de un bebé, pasando ahí por los 9 meses en la panza de su madre, naciendo como cualquiera de nosotros, en el lugar más recóndito del mundo y puesto en un pesebre. Y para mí eso no habla de humildad, sino que también habla de humillación. Imagínense que si Él estuvo dispuesto a hacer eso, cuanto más nosotros. Ahora, la idea de forma habla de deidad, de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el mismo Dios, que este Cristo no es una manifestación de Dios, no es una emanación de Dios, sino que este Cristo es Dios. Ahora, ahí en una Biblia de estudio del doctor Riley, él lo parafrasea de esta manera que me pareció muy interesante. Dice así, quien, aunque era de la misma naturaleza que Dios, no pensó que eso fuese algo digno de ser explotado para su propia conveniencia. Parafrasea este versículo de esa manera. Quien, aunque era de la misma naturaleza que Dios, no pensó que esto mismo fuese algo digno de ser explotado para su propia conveniencia. Queridos hermanos, si nuestro Dios eterno, que nos creó, que nos salvó, y nos está llevando cada día más a la imagen de Cristo, y que el día de mañana nos vamos a encontrar delante de su presencia, no utilizó en ningún aspecto de su vida, ¿no?, terrenal, y tampoco explotó esto como algo para su propio beneficio, ¿cuánto más nosotros?
¿Nunca les ha pasado de hacer algo bien? Es decir, yo soy bueno en esto, Yo soy bueno tocando la guitarra. Bueno, lo exploto para mi propia conveniencia. Yo soy bueno haciendo X cosa. Bueno, lo exploto y lo exprimo al máximo para poder sacarlo para mi propio beneficio. Ahora, ese es el camino incorrecto. Porque si nuestro Dios no pensó que eso le fuese algo digno de ser explotado para poder explotarlo para su propia conveniencia, mucho menos nosotros. Si Él, siendo Dios, no se aferró a lo suyo, sino que se despojó, dice el texto, ¿cuánto más nosotros tenemos que aprender acerca de la palabra renuncia? Porque lo que nuestro primer punto encierra y lo que nos está queriendo mostrar es que este Dios renunció. Ahora, fíjense que el versículo 7 continúa y dice, sino que Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y me encanta este concepto, porque lo que nos está queriendo mostrar el apóstol Pablo es que nadie obligó a Cristo a hacer nada. Que lo que hizo Cristo fue puramente por obediencia y por amor. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue despojarse a sí mismo. Ahora, en esa condición divina, siendo Dios, viviendo en la eternidad, tuvo que tomar forma de hombre, forma de siervo, dice el texto. Pero la idea de despojarse a sí mismo significa que Él no dejó los atributos que lo caracterizaban como Dios. Amor, santidad, justicia, omnipresencia, omnipotencia, fidelidad. Sino que la idea que observamos acá en el texto es que es imposible dejar a un lado estos atributos que lo caracterizaban como Dios y seguir siendo Dios. Él seguía siendo Dios. Él lo único que hizo fue despojarse ¿de qué? De los beneficios que tenía, siendo el Dios eterno, grande, sublime, todopoderoso. Ahora, lo que me encanta de este concepto de autodespojo, ¿no? De se despojó a sí mismo, es que lo hizo por obediencia a Dios el Padre, pero también lo hizo por amor a nosotros. La obediencia que tuvo Cristo, sabiendo que tenía que venir, descender del cielo, tomar forma de hombre, tomar forma de siervo, humillarse a sí mismo hasta la muerte, fue por amor. Fue por amor a cada uno de nosotros. Ahora, la cuestión es, dice un autor, ¿de qué se vació, se despojó a sí mismo Cristo? Ciertamente no de su existencia en la forma de Dios. Jamás dejó de ser el poseedor de la naturaleza divina. Él no podía prescindir de su deidad en su humillación. Aún en su muerte tuvo que ser el poderoso Dios para que con esa muerte venciera a la muerte. De esta misma manera, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, con el propósito de que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. La actitud que tuvo Dios el Padre frente a la necesidad humana es enviar a su Hijo para salvar a aquellos que no podían salvarse a sí mismos. Un Cristo que, existiendo en la misma forma de Dios, renunció de forma voluntaria, pero que jamás dejó de ser Dios. Renuncia. ¿Cuántos de acá no estamos dispuestos a renunciar a tiempo, a renunciar a algo que amamos por amor a otro? ¿Cuántos de los que estamos acá no estamos dispuestos a renunciar a algo que nosotros amamos y atesoramos para que otro salga beneficiado? Cuando actuamos de esta forma, imitamos el ejemplo de Cristo. Cuando renunciamos a algo que amamos para que otro pueda salir beneficiado, actuamos imitando el ejemplo de Cristo. Pero no solamente habla de renuncia, sino que también habla de obediencia. El Hijo del Hombre, este Cristo que obedeció al Dios eterno. Versículo 7 dice, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, dice el texto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Cristo no solamente se caracterizó por renunciar, sino también por obedecer. Cristo no solamente se caracterizó por ser alguien que renunció, sino que también alguien que obedeció. Ahora, la idea acá que nos está queriendo mostrar el apóstol Pablo cuando escribe tomando forma de siervo es la idea de un esclavo. Es la idea de alguien que se somete de forma voluntaria por amor a otra persona. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo, estando en esa condición de hombre, se hizo un esclavo, se hizo un siervo. No es que actuó, no es que vino en representación de, sino que Él vivió conforme a esta idea. Él vino y vivió conforme a ser un esclavo, alguien obediente, alguien que obedeció de forma voluntaria, no importaba absolutamente lo que Él deseaba, sino que Él vino sometiéndose voluntariamente a lo que el Padre quería. Y de esta forma vamos al huerto de Getsemaní y nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo diciendo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Obediencia, renuncia. Ahora, es interesante pensar en este texto porque nos está hablando acerca de que este Cristo que murió en la cruz es Dios. Habla de alguien que era en el mismo cuerpo 100% Dios y 100% hombre. Vivía con las limitaciones humanas, cansancio, hambre, fatiga, sed, sueño. Pero a su vez también coexistía el ser de Dios. Era Dios. Ahora, claro, observamos que en su humanidad, siendo hombre, esto lo sometió a pruebas, a limitaciones. Pero en el momento en que cada ocasión lo demandaba, Él ejercía sus atributos. Y pensando en esta idea, ¿no? Pensando en esta idea del siervo, que Él se hizo siervo, se hizo esclavo, recuerdo las palabras que escribió Isaías en el capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido de Dios, ¿no? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El texto continúa y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Finaliza ahí en los versículos diciendo, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. No solamente habla de que la voluntad del Padre era que su Hijo, Cristo, sufra, sino que también este Cristo cargue con los pecados de cada uno de nosotros. Es que en esa cruz Él no solamente obedeció al Padre, Él no solamente nos enseñó el camino de la renuncia y de la obediencia, sino que también Él nos enseñó el camino del sacrificio. Renuncia, obediencia y sacrificio. ¿Y saben lo que me encanta de este texto? Es que nuestro Señor, conforme avanza el relato, dice, Él se humilló hasta el fin, aún en la muerte, y dice el texto, y muerte de cruz. Y cuando vamos a los evangelios, nos encargamos de forma minuciosa de entrar en detalle y vemos a un Cristo que conforme pasan los años, pasan los meses, pasan los días, Él perseveró en esta idea, en sacrificarse, en obedecer,
en renunciar. Pero lo que me llama la atención de todo esto es que Él llegó al final de su misión. Que Él no dejó esta misión por la mitad. Que Él no dejó este camino a la mitad, sino que Él lo que comenzó, Él lo terminó. ¿Cuántos de nosotros acá estamos acostumbrados a comenzar cosas y a dejarlas por la mitad? ¿Cuántas personas están acostumbradas acá a comenzar a construir algo en su casa y a dejarla por la mitad? No, después lo termino. ¿Cuántos de acá estamos acostumbrados a comenzar una carrera y decirle, no, la voy a terminar, y la dejamos? ¿Cuántos de acá estamos acostumbrados a comenzar a hacer tareas en el hogar y abandonarlas? ¿Cuántos adolescentes acá estamos acostumbrados a decir, bueno, hoy me siento a estudiar porque en una semana tengo examen? Me siento media horita, me levanto y dejo lo que me había propuesto hacer, lo dejo en el camino. Y pasan los días, y pasan los días, y lo dejamos por la mitad. El ejemplo que nos deja Cristo es alguien que comenzó su tarea, pero también que la finalizó. Este texto es hermoso porque nos muestra un camino recorrido hasta la cruz, hasta el Gólgota. Dice, se humilló a sí mismo y fue obediente, y aún fue obediente hasta la muerte. Ahora me encanta este concepto de que este Cristo, nuestro Señor Jesucristo, se humilló, dice el texto, a sí mismo. Pero cuando vemos los relatos, incluso cuando vemos la película de la Pasión de Cristo, vemos a soldados que lo humillan, vemos a soldados que lo escupen, vemos a soldados que lo insultan, vemos a soldados que le dan latigazos y que lo humillan hasta lo sumo. Pero acá el texto me dice que Él se humilló a sí mismo. La idea está queriendo decir es que nadie lo humilló, sino que Él se dejó humillar. Ahora no sé cómo es tu relación en el trabajo, no sé cómo es tu relación en la escuela, no sé cómo es tu vida de lunes a sábado. Pero si hay alguien que te quiere humillar, pensá que a tu Señor, a tu Maestro, lo humillaron peor. Si hay alguien que te quiere cargar, que te quiere tomar el pelo, que te quiere ahí humillarte delante de otros, y vos te enojás. Y hay ira en tu corazón porque esa persona te está humillando. Pensá en lo siguiente. O glorificamos el nombre de nuestro Señor cuando le imitamos, cuando no nos importa si nos humillan, sino que lo que hacemos es callarnos la boca y mostrar un ejemplo completamente diferente a lo que el mundo mostraría. Ahora, no le bastó a nuestro Señor Jesucristo con humillarse estando en esa condición de hombre, sino que también esa humillación continuó. Y en esa humillación dice que Él fue obediente, pero Él fue obediente hasta el punto de someterse voluntariamente a la muerte dolorosa, fue obediente al plan divino de redimir a los perdidos, fue obediente al propósito de su venida a esta tierra, fue obediente al deseo del Padre de alcanzar y salvar a los pecadores del cual somos vos, cuál soy yo. Ese es el mensaje más hermoso que encontramos en este texto. Pero esta obediencia, queridos hermanos, no conoció límites porque dice que Él no solamente se humilló, sino que se humilló hasta la muerte. Y aún el texto dice, y muerte, y aclara el texto, muerte de cruz. Una muerte dolorosa, porque se ha dicho que el que muere en ella moriría 1000 muertes. Una muerte también afrentosa, porque obligaba al condenado a llevar su cruz, ¿no? Y en medio ahí de todas las personas ejecutarle como si fuera un esclavo. Esto era vergonzoso. Pero también era una muerte maldita, porque dice Deuteronomio 21:23, maldito por Dios aquel que es colgado en un madero. Y me encanta porque hoy en día vivimos en una sociedad donde todos reclaman derechos, donde todos están reclamando algún derecho. Trabajadores, mujeres, hombres, niños, todos reclaman sus derechos, hacen marchas. Pero queridos hermanos, un autor dice que la única persona en este mundo que tenía razón para hacer valer sus derechos,
los abandonó. ¿Qué clase de cristiano pretendo ser si constantemente miro por mis propios derechos, miro por mis propios beneficios, miro por mi propia vida, cuando mi Señor me mostró un camino completamente diferente? Y quiero decir algo, en este camino diferente que nos marcó, no solamente Él nos mostró cuál es el camino correcto en la vida cristiana, sino también en este camino correcto nos mostró cuál es el camino de salvación: la cruz. Porque dice el texto que Él, estando en esa condición de hombre, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él murió. Él murió. Y que Él haya muerto tiene implicaciones para tu vida y para la mía, porque no solamente nos recuerda de que nosotros no podíamos salvarnos, sino que nos recuerda también de que nosotros a lo largo de nuestra vida hemos buscado la manera de salvarnos a través de la religión, a través de las buenas obras, a través de ser una buena persona. Hemos buscado la manera de salvarnos a nosotros mismos. Y el nacimiento de Cristo nos muestra que nosotros no podemos salvarnos, que es imposible que nosotros, hombres pecadores que merecen el infierno, puedan salvarse a sí mismos. Tuvo que venir Dios, hacerse hombre y morir en tu lugar, en mi lugar, para que nosotros, poniendo nuestra fe, en Él, podamos ser salvos. La enseñanza que nos deja el apóstol Pablo es que si queremos vivir en unidad en la iglesia, si queremos vivir de forma humilde en la iglesia, tenemos que renunciar, tenemos que obedecer y tenemos que sacrificarnos por otros. Renunciar a nosotros mismos por otros, obedecer al Padre por amor a otros, sacrificarnos por amor a otros. Ahora, la actitud divina que tuvo Agano, que observamos en el texto, frente a la necesidad que tenemos nosotros, es de sacrificio. Sacrificarse a sí mismo para que otros puedan ser salvos de la condenación eterna. Ahora quiero finalizar pensando en algo, pensando en este mensaje que acabamos de leer, pensando en este pasaje que acabamos de meditar. ¿Qué nos enseña el nacimiento de Cristo? No solamente nos enseña que no podíamos salvarnos y que Dios tuvo que venir a este mundo para poder tomar nuestro lugar en esa cruz, sino que también nos enseña, como ahí los evangelios dicen, Emmanuel, Dios con nosotros. No importa la situación que estés pasando, no importa el momento tan doloroso que vos estés viviendo en tu vida en la semana, muerte de un familiar, sufrimiento de enfermedades, problemas en tu familia, problemas en el trabajo, no importa la situación que estés viviendo, Emmanuel, Dios con nosotros, Él se hizo cercano en tu necesidad. Pero por sobre todo lo que este pasaje nos enseña es lo siguiente: ¿cuántas veces nosotros hemos realizado y creado hipótesis en nuestra vida como diciendo, bueno, si hoy es mi último día, voy al doctor y me dice, mira, te quiero decir algo, tenés 24 horas de vida, aprovechalas. ¿Qué harías? Y yo viviría el máximo del tiempo que puedo con mis familiares, diría alguno. Yo buscaría todos mis ahorros y los pondría en una caja y en una cuenta para que generen ingresos y los tengan mis hijos. Otra persona diría, y bueno, yo dormiría, yo descansaría, yo disfrutaría el último tiempo que tengo para poder disfrutar con los seres que amo. Si te quedan 24 horas de vida, ¿qué harías? Nuestro Señor lo sabía. Él sabía que le quedaban 24 horas de vida. ¿Y saben lo que hizo? Lavó los pies de sus discípulos. En el último día de su vida, Él no solamente se sacrificó por otros, Él se humilló por otros, Él no solamente obedeció, sino que Él también vivió una vida de tal forma que no le importó sacrificarse a sí mismo por otros. Él lavó los pies de sus discípulos. Esto nos enseña renuncia, nos enseña sacrificio, nos enseña humillación. Pero nos enseña también que vos y yo estábamos perdidos y que Él tuvo que venir a buscarnos. Él tuvo que venir a salvarnos.
que este mensaje pueda ser algo que pueda cambiar no solamente nuestra vida de ahora en más, que podamos vivir conforme al ejemplo de Cristo. Amén. Oramos. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque no solamente nos recuerda tu palabra el camino que tenemos que caminar, el camino que